te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano y amigo aquí, Edwin Santiago, un día más precioso que tenemos la oportunidad de poder ser un instrumento en las manos del Señor. Te doy la bienvenida a Regalo de Dios y hemos estado estudiando la epístola hacia los romanos que escribió el apóstol Pablo y nos quedamos para comenzar el capítulo 7 del libro de los romanos. Así que sin más preámbulo, busque su Biblia o prenda su celular y vaya ahí a Romanos capítulo 7 y comenzamos a explicar esto. Hemos estado hablando de la santificación, de la justificación, de la salvación en Cristo Jesús, cómo fue recibida en esos tiempos de Pablo, cómo Pablo explica cómo tiene que vivir la vida de uno hoy en día, separarse de las cosas aquellas que sabemos que no le agrada a Dios. Bueno, ha sido un capítulo extenso y vamos solamente por el 7, ¿sabe? Esto es extenso, no se predica mucho de esto ya ni se enseña. ¿Por qué? Porque el libro de los romanos, esta epístola hacia los romanos confronta al hombre y nos hace ver que somos débiles y necesitamos a Dios en nuestras vidas. Por eso es que no se escucha mucho de esta epístola hacia los romanos. Así que en este capítulo veremos que la ley mosaica, la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, no puede producir santificación en la vida del creyente. La ley nunca podrá santificar nuestras vidas. El creyente no puede producir la santificación en su vida si depende únicamente de los deseos de su naturaleza nueva. Y también, aún así, cuando aceptamos a Cristo y tenemos la naturaleza nueva, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder ser efectivos en este evangelio. Así que como título que se le puede poner a esta enseñanza sería Santificación ineficaz. Apúntelo. Santificación ineficaz. ¿Y por qué, Edwin? Bueno, en el capítulo 5 vimos la santificación potencial. Si no ha escuchado las predicaciones y las enseñanzas anteriores, vaya ahí a @regalo de Dios en YouTube y podrás ver que están ahí grabados el episodio del capítulo 1 hasta el capítulo 6. Y vaya ahí, escúchelos para que entonces vayan acorde con nosotros en este capítulo número 7. En el capítulo número 6 vimos la santificación por posición que recibimos por nuestra identificación con el Cristo resucitado. Al usted y yo aceptar a Cristo, ahora somos posicionados juntamente con Él y ya no somos enemigos de Dios, sino que somos amigos e hijos de Dios. El capítulo 7, que es el que vamos a estar estudiando, no trata la vida cristiana ideal, pero sí abre el camino a lo mejor de Dios. Y el capítulo 7 de este libro a los romanos es la historia de una santificación ineficaz. Vamos a explicar eso. ¿Por qué ineficaz, Edwin? Nos habla de cómo no hacerlo. No podemos vivir la vida cristiana por nuestro propio poder. Hay que entregar nuestras vidas al Espíritu Santo. La ley no tiene ningún reclamo, ninguna demanda sobre el creyente. Y aquí lo vamos a ver. Por supuesto que sí. Y comenzamos a leer aquí la palabra del Señor entonces. Vamos a empezar en el versículo 1. Empezamos aquí ahora a leer la bendita y maravillosa palabra del Señor. Vamos a leerlo junto como siempre hacemos. De Jesús. Y vamos a leer esto ahora. Vamos a acercarnos un poco aquí para que usted pueda leer conmigo ahí y lo leamos juntos. Ahí está. Vamos a acomodarlo aquí un poco. Perfecto. Ahí está. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Leemos la palabra del Señor. La ley se enseñorea del hombre mientras tanto éste vive. Eso es la ley. La ley mosaica recibió un periodo de prueba de más de 1000 años. Escuche bien.
con la nación de Israel y un pueblo singular. Ellos vivían en una tierra que era amena y propicia para el cumplimiento de la ley. Y sin embargo, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es un pueblo que le sirve a un solo Dios. Son bien rigurosos en las leyes, en su forma de vivir para agradar a Dios. Y por eso era una tierra propicia para la ley. Aún Pedro, hablando a los judíos en Jerusalén, les recordó que ellos habían dejado de guardar la ley. Y seguimos aquí, vamos a leer el versículo 2. Seguimos aquí y posiblemente leamos el número 3 también. Vamos a leer aquí, en el nombre de Jesús. Dice ahí en el 7, el 2, aquí está. Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y leamos el 3 también. Así que si en vida el del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. ¿Okay? Seguimos aquí. Y en este versículo que acabamos de leer, Pablo no está divagando aquí para darnos instrucciones sobre el matrimonio y el divorcio. Simplemente está usando como base una ley bien establecida y conocida de que una mujer está ligada a un marido vivo y que la muerte la libra del estado legal de su casamiento. Después de la muerte de su marido, ella no es casada sino soltera otra vez. Este es un principio universal entre gente civilizada y el apóstol Pablo lo usa como una ilustración del creyente y su relación con el principio de la ley. Pablo simplemente está haciendo una comparación. ¿Okay? Y el versículo 3, bajo las provisiones de la ley mosaica, un marido infiel, escucha bien, tenía que ser muerto a pedradas. Bajo la ley mosaica, repito, un marido infiel tenía que ser muerto a pedradas. Y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 22, del versículo 22 al 24. Es difícil aplicar este principio en el presente cuando la persona infiel en un matrimonio no solo se le permite continuar viviendo, sino que lo puede hacer impunemente. Aquí Pablo hace ver el contraste entre el estado legal de ella en el caso de que su marido esté vivo y nuevamente en el caso en que su marido esté muerto. Es la diferencia entre una mujer virtuosa y una mujer adúltera. Todo depende en que el marido esté vivo o muerto, y así era la ley para aquellos tiempos. La mujer tenía que estar sujeta a su marido. Si el marido entonces moría, entonces ella quedaba soltera y ella podía entonces. Era muy diferente a los días, era bien fuerte. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, dice, vamos a leer eso. Deuteronomio capítulo 22, busquémoslo ahí. Deuteronomio capítulo 22. O para la parte de atrás. Aquí está, ya encontramos Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 22. Y lo buscamos aquí. Capítulo 22. Versículo 22. Ah, bueno, ahí. 22. Deuteronomio 22. Aquí estamos a leerlo. Deuteronomio 22. El 23 y por aquí está el 22, buscarlo aquí. Aquí está, ahí está, míralo aquí. Leemos el 22. Aquí está. Si fueres sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel.
acabamos de ver que en el libro de Deuteronomios los dos tenían que morir de acuerdo a la ley mosaica. Ahora supongamos que se presentara el caso de una mujer cuyo esposo lo es infiel. Según la ley mosaica, él era el muerto a pedradas. Después ella estaba libre para casarse con otro. Hoy en día no matamos a pedradas a los que son infieles en el matrimonio. No tratemos de aplicar la ley mosaica al tiempo presente, imposible. Pablo aquí está hablando en cuanto al creyente y la vida cristiana. Pablo está comparando el ser infiel para ese tiempo con la vida cristiana, que le seamos fiel a Dios, que tengamos un solo Dios, un solo cuerpo, Padre y Espíritu Santo, que no tengamos muchos dioses. Leamos el versículo 4, ¿ok? Y leamos el versículo 5 también, versículo 4 y versículo 5. Leemos conmigo ahí. Vamos a darle. Estamos en Romanos capítulo 7, versículo 4 y el 5. Romanos capítulo 7, versículo 4 y el 5. Vamos ahí. Aquí está, leemos. Capítulo 7, versículo 4 y el 5. Ahí está. Dice el 4, ahí está, míralo, aquí está. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y el 5, porque mientras estábamos en la carne, pasiones pecaminosas, las pasiones pecaminosas que eran por ahí obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y en este versículo 4, ¿quién es el primer marido que menciona aquí? El doctor Stiffer dice que en el primer marido es el Cristo crucificado. El contexto antes y después de estos versículos hace inevitable que el primer marido, aunque no se menciona, no sea otro sino el Cristo crucificado. Eso lo dice el doctor Stiffer y hasta aquí su comentario. Ahora el comentarista Newell dice que el primer marido manifiesta a Adán y nuestra posición en él. Esta interpretación corresponde mejor al sentido de la ilustración que Pablo está usando aquí. Recordemos que en toda esta sección, comenzando en el capítulo 5 de esta epístola, ha habido dos supremacías. Desde que empezamos a estudiar este libro, especialmente del capítulo 5 en adelante, ha visto dos supremacías. ¿Cuáles dos? La de Adán y la de Cristo. Repito, dos supremacías en este capítulo, del capítulo 5 en adelante, han visto dos supremacías. Una la de Adán y número 2, la supremacía de Cristo. Tenemos el primer Adán y el último Adán. Tenemos el primer hombre y el segundo hombre. Tenemos a Adán y a Cristo. Somos unidos a Adán por medio de la vieja naturaleza de Adán. La ley fue dada para controlar esa naturaleza, pero dejó de ejercer su trabajo debido a la flaqueza de la carne, como lo veremos al llegar al capítulo 8 de esta epístola a los romanos. O sea, la ley fue buena en sí, pero por la flaqueza de la carne y la debilidad de la carne, en vez de hacernos un bien, nos hizo un mal. La ley vino a ser como una piedra de molino colgada al cuello del pueblo de Israel. No los levantó, sino que los mantuvo en esclavitud por casi 1500 años. Las demandas de la ley tenían que ser satisfechas por el hombre. ¿Ok? Pero el hombre no podía satisfacerlas. Ese fue el problema que hubo con la ley. Somos identificados con Cristo en su muerte y ahora estamos muertos a la ley y la ley está muerta para nosotros. También somos resucitados con Cristo y Él es el segundo marido que nos ayuda a llevar fruto. ¿Ok? Cristo nos levanta, nos ayuda, nos fortalece, nos enseña, nos ama, nos lleva de la mano en este camino. No conocemos a Cristo según la carne.
Es con el Cristo resucitado que estamos unidos, ¿ok? Usted y yo tenemos parte en esta fiesta por el Cristo resucitado, por sus méritos. Que nunca se nos olvide eso. En 2 de Corintios, capítulo 5, a buscarlo. En 2 de Corintios, capítulo 5. Corintios está ahí después de los romanos. En 2 de Corintios, pero ahí, capítulo 5, versículo 17. Mira aquí. ¿Qué dice? Y lo buscamos aquí. Aquí está. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Y mi Biblia está en este lado aquí. Nueva criatura es. Ahí está. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos nuevas criaturas en Él. La ley no es dada al hombre nuevo en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Eso es lo que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Usted no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Repito, usted y yo no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿La gracia de quién? La gracia de Cristo. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, su gracia nos arropa. Esa es la declaración verdadera de la Escritura. Es así porque Dios lo dice. Hay muchos creyentes que han desenterrado la ley. Tienen la naturaleza vieja de Adán y tratan de vivir según la ley. Esto es ridículo. La ley debe ser sepultada. Ahora estamos unidos a Cristo y vivimos la vida cristiana en nuestro deseo de agradarle a Él. ¿Por qué vivimos? Porque vivimos para Cristo, le agradamos a Él. Ya no estamos esclavos de la ley, porque no la pudimos cumplir. La ley hizo ver lo débil que el hombre era, pero ahora estamos amalgamados en la cruz de Cristo con Él, en lo que Él hizo en esa cruz, en ese sacrificio de amor por usted y por mí también. Y para explicar el versículo 5 que lo acabamos de leer, la ley era como una camisa de fuerza puesta en la carne para controlarla. La carne se rebeló y se irritó bajo la restricción fastidiosa de la ley. No había ningún gozo allí. La carne no tenía ninguna capacidad ni deseo de seguir los mandamientos de la ley. La carne se soltó de la restricción que le fue impuesta por la ley y por tanto hizo bajar la pena inevocable por violar la ley, la cual es la muerte. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. Y sigamos ahí leyendo ahora vamos por el versículo 6. Estamos en Romanos capítulo 7 versículo 6. Leamos el versículo 6 y el 7 también. Ok, vamos a leer esos dos ahí y los explica de Jesús. Dice, ahí está el 6, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y el 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. En el versículo 6, fíjese, en este versículo el apóstol Pablo comienza las figuras de la esclavitud y el matrimonio que él había usado en los pasajes anteriores. La ley no tiene nada que ver con el creyente, repito, la ley no tiene nada que ver con el creyente. El creyente ha sido cambiado, murió
a la ley y está libre de ella, así como una esposa está libre de un marido que ella acaba de sepultar. Esa es la comparación que Pablo hace. No es prudente desenterrarlo. Nuevamente, estamos unidos a Cristo, al Cristo vivo, y debemos llevar fruto. Debemos servir al Señor Jesucristo. Debemos complacernos en trabajar por Él. Hay que hacerlo con amor, trabajar para Dios, vivir para Él. Y aquí estoy, Señor, úsame. Debemos servir al Señor porque le amamos y porque Él nos amó primero también por amor, que nos nazca. Y una pregunta que yo le hago a usted: ¿ama usted al Señor? ¿Ama usted al Señor? Me pregunto, Edwin, ¿tú amas al Señor? Cristo le preguntaba pero una vez: ¿me amas? 3 veces, y al último le dijo: pues apacienta mis ovejas. Otra pregunta: ¿qué ha hecho con Cristo que murió por usted? Le pregunto a alguien que no conozca a Dios, que esté escuchando esta grabación: ¿qué ha hecho con Cristo que murió por ti en una cruz? Si no lo conoces, acéptalo el día de hoy como tu único y exclusivo Salvador, para que te des cuenta las maravillas que hay para tu vida cuando te agarras de Él. Qué bonito, ¿ah? Vamos a leer el versículo 8. Ya leímos el 7, vamos a leer el versículo 8 para después explicarlo. Ok, vamos aquí. Estamos ready con la Biblia. Ahí está el versículo 7 y el 8. Damos el 7 y el 8 una vez más para agarrarlos juntos. Dice el 7, aquí está. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Y el 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En este versículo 7 y 8, Pablo muestra aquí que la ley en sí es buena. Y voy a explicar esto. La dificultad no se encuentra en la ley, sino en nosotros. Es la carne la que tiene la culpa, y Pablo cambia aquí de pronombre. Las palabras que indican la primera persona como yo, mí mismo, son usadas unas 47 veces. Las palabras yo, mí mismo, aquí son usadas 47 veces. Apunte eso. Solo la palabra yo, escuche bien, solo la palabra yo aparece 28 veces. Esta es la lucha que Pablo tenía dentro de sí mismo. Trató de vivir para Dios con el poder de su nueva naturaleza, pero descubrió que era imposible. Y eso es bien importante, porque a veces nos creemos que cuando nos convertimos a Dios y empezamos a seguir a Dios somos superhéroes y somos irreprensibles y somos perfectos. Y eso no es así. Aquí perfecto es Dios. ¿Okay? Aún con esta nueva naturaleza que hemos tenido, dependemos completamente del Señor, de su fortaleza, de la llenura del Espíritu Santo de Dios, que nos fortalezca y nos guíe cada día. Esa es la única forma que lo podemos hacer. La ley le reveló a Pablo la pecaminosidad excesiva del pecado. La ley fue como una radiografía de su corazón, pues expuso los pensamientos e intenciones del corazón. Esta es la función de la ley. Le quitó el maquillaje de una buena apariencia a la carne para descubrir la debilidad y la maldad de la naturaleza carnal. Y eso fue exactamente lo que hizo la ley: descubrir lo débil que es la carne. La ley no podía quitar las manchas. La ley no podía quitar las manchas, pero sí podía revelarlas. La ley fue dada para revelar lo sucio que era el hombre, lo débil que éramos, la falta de un Dios poderoso en nuestras vidas. No podía quitar las manchas, pero sí podía revelarlas. Dios ha provisto un lugar donde se puede quitar la mancha. La ley revela que somos pecadores. Antes de que yo supiera que era malo codiciar. Antes de que yo supiera que era malo codiciar, no sentía ninguna convicción de pecado. La ley revela lo que es el pecado.
Así que la ley en sí misma no tiene poder, pero es buena, ¿ok? Porque revelaba el pecado, revelaba las manchas de la vida del hombre. Y leamos ahora aquí el versículo 9. Seguimos aquí. Versículo 9. ¿Está? Ahí está, míralo ahí. Y dice, vamos a leer el 10 también. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y el 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Tremendo. En el versículo 9, Pablo aquí discute la ley como una manera de vida para el cristiano. La ley no puede salvar, la ley no puede libertar al cristiano de la presencia del pecado. Toda esta sección trata de encontrar un medio y un poder para el vivir, que contrarrestará el poder del pecado en la vida del creyente. Pablo está diciendo en este versículo que el inconverso puede emplear todas sus facultades y energía para lograr su visión y para lograr su tarea sin ser impedido o estorbado por alguna restricción. Está vivo en ese sentido para con las cosas de este mundo, mientras la ley era para la mente de Pablo algo que refrena, que restringe. Esto era lo que es la ley para la mente de Pablo. Lo refrenaba, lo restringía. El pecado estaba en la vida mientras estaba sin ley, pero estaba latente, estaba ahí todo el tiempo. Este versículo manifiesta el pecado original. Ahora Pablo murió en el sentido que debido al pecado estaba separado de Dios. La ley lo ejecutó. Este fue un ataque de sorpresa de la ley sobre Pablo. Pablo se dio cuenta que la ley lo ejecuta porque la paga del pecado era muerte, y él aún, cuando reconoció que él no podía llevar una vida perfecta aún con la nueva criatura, Pablo se frustró y se dio cuenta lo débil que era. ¿Y quién le mostró eso? La ley. Cuando se la aplicaba decía que débil soy, y aún con esta nueva criatura tampoco soy perfecto y no puedo hacer las cosas bien, Señor. Tuvo que rendirse a Dios. ¿Ok? Y el 10, que lo acabamos de leer. Esta es la tragedia de cualquier persona que procura vivir según la ley. ¿Qué tragedia? La muerte. Porque no se va a poder. No conduce a la vida. Es cierto que Dios dijo en cuanto a la ley, por tanto, guardaréis mis estatutos y ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Pero el guardar las ordenanzas y esos estatutos resultó difícil. Ahora la culpa no se encontraba en la ley. La culpa se encontraba, escuche bien, en aquel que creía que la ley traería vida y poder. La ley no hizo ninguna de las dos cosas, sino que meramente reveló la debilidad e inhabilidad del hombre. La ley nunca trajo vida, sino lo que trajo fue el revelar la debilidad y la inhabilidad del hombre. Eso es todo lo que trajo la ley para nosotros. Por eso Cristo tuvo que venir. Por eso vino el regalo de Dios en Cristo Jesús. Amén. Leamos ahí el versículo 11 y leamos el 12 también. El 11 y el 12 lo leemos aquí. Versículo 11 y el 12. Aquí está el 11. Vamos a leerlo. Dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El 11 y el 12 lo tengo aquí arribita. Y el 12 dice: ahí está. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahí lo dice. La ley en sí es santa, el mandamiento justo y bueno. El versículo 11.
El pecado es personificado una vez más y esta vez es presentado como tentador. El pecado tienta a todo hombre que está fuera del huerto del Edén, en cuanto a sí mismo y a Dios. Satanás hizo creer a los hombres en el huerto de Edén que no se podía confiar en Dios y que a los hombres les era posible llegar a ser dioses aparte de Dios. Ese fue el engaño de Satanás en el huerto de Edén. Le dijo: si comieres del árbol serás como dioses. Y eso mismo es lo que nos presenta en estos días Satanás. Si haces esto vas a tener riqueza, si haces aquello vas a vivir mejor, si haces esto vas a sentir placer. El mismo engaño. El pecado hace creer al hombre que puede guardar la ley y que no necesita a Dios. Esta es la falsa senda que encontramos en el versículo 10 y que conduce a la muerte. El pecado al fin matará, porque la ley trajo un conocimiento de pecado. El hombre pues está sin excusa. La dificultad no está con la ley, sino con el hombre. El problema es un problema humano. ¿Okay? Y el 12, que lo acabamos de leer, ¿sí? Que dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. En este versículo Pablo reitera, escuche bien, su tesis de que no hay defecto en la ley. ¿Por qué? Porque la ley la dio Dios, acuérdese. Es santa porque expresa una parte de la voluntad de Dios. Por eso es santa y por eso es buena. Es una revelación de Él mismo. Los requisitos de la ley son justos porque al guardarlos hay una gran recompensa. Los requisitos son buenos en que no hay ninguna intención mala detrás de ellos. Pablo nunca desestimó la ley, sino que más bien la honró. Y seguro porque Pablo vivió bajo la ley. Cristo vivió bajo la ley. ¿Me explico? Ellos vivieron bajo la ley, estaban sometidos. Y la ley en sí misma no era mala, sino que nos hizo ver, repito e insisto, lo débil que es el hombre comparado con un Dios santo. Amén. Leamos el versículo 13 y el versículo 14. Versículo 13 y el versículo 14. Versículo 13. Ahí está. Dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y el 14: pues sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Este es Pablo hablando, ¿sabe? Diciendo que él es vendido al pecado. Bendito sea Dios. Pero el versículo 13, esta es una paradoja extraña. ¿Es acaso una perversión de una buena cosa? El mandamiento fue totalmente incapaz de comunicar la vida. El hombre necesita tener recursos a una ayuda desde afuera porque el mandamiento intensificó lo terrible que es el pecado. El mandamiento nos hizo ver lo terrible que era el pecado, que era muerte, y tuvo que haber esa ayuda de afuera, esa ayuda de Dios, esa ayuda del Espíritu Santo, esa ayuda de Cristo. ¿Ok? Y el versículo 14, es aquí donde la lucha personal del apóstol Pablo empieza propiamente, en el versículo 14. Fíjese en el uso de las palabras nosotros y yo. La palabra sabemos indica que hubo un acuerdo general entre los creyentes en cuanto a esto. Ahora la ley es espiritual en el sentido que fue dada por el Espíritu Santo. Y ven lo que dice aquí. Es parte de la palabra de Dios. En Primera de Corintios, vamos a buscarlo. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Aquí está. Primera de Corintios capítulo 10. Versículo 4. Aquí está. Lo buscamos. Y dice. Capítulo 10. Aquí está. Un marcadito ahí. Aquí está. Dice.
y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es obvio que esta referencia indica que fue producida por el Espíritu Santo. Israel en el desierto tenía alimento y bebida espiritual. Escuche bien. En el siguiente sentido. ¿Y dónde está eso? Bueno, lo acabamos de leer ahí mismo. En 1 Corintios capítulo 3. Del versículo 3 y el 4. Y se lo voy a leer aquí, yo lo acabé de leer. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y el 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Lo acabamos de leer y lo acabamos de confirmar. ¿Okay? Ahora las palabras yo soy carnal en este versículo 14 quiere decir de carne, y la carne es débil. Eso es lo que quería decir Pablo. La palabra aquí es sarkinos. No quiere decir solamente la carne y los huesos del cuerpo. Esta palabra es neutra y puede ser usada para lo que es bueno o malo. Es la mente y espíritu humano que ocupa y usa la carne hasta que en realidad la carne misma es contaminada con el pecado. ¿Okay? Por ejemplo, un ejemplo. Contemple usted la cara de un bebé y contempla aquella misma cara unos 50 años después. Es un ejemplo. Hay un bebé al frente de nosotros y 50 años después vemos la misma cara. ¿Qué pasó? El pecado ha escrito sus líneas indelebles aún sobre la cara de aquel cuerpo. La carne es inerte y no tiene ninguna capacidad o posibilidades hacia Dios. Es dominada por una naturaleza pecaminosa, las ramificaciones de la cual penetran los huecos más profundos del cuerpo y de la mente. ¿Okay? El óvulo frontal del cerebro viene a ser meramente un instrumento para maquinar maldad. Las neuronas motores están listas para saltar a los excesos de maldad, y Pablo describe su triste condición como la de un esclavo vendido a un maligno capataz con una fusta del látigo de maldad. Y esto simplemente lo podemos ver en las noticias. Prende el televisor y escucha las noticias. Asesinos por aquí, asesinatos por allá, jóvenes se meten en las escuelas, bendito sea el Señor, violación, la gente robando para hacer dinero. Ya no se predica, ya no creen en el Señor, nadie cree en Dios, nadie quiere hacer lo bueno, no hay quien predique la verdadera palabra. Cristo viene. Cristo viene y viene ya. Veamos ahora la lucha de un alma salvada. Vamos a leer el versículo 15 y empezamos ahí a ver la lucha de un alma salvada. Recuerden que estamos ahí en Romanos capítulo 7, el versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15. Buscamos ahí. Versículo 15. Aquí está. Aquí está. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago yo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el 16 también. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Aquí tenemos las dos naturalezas del apóstol Pablo en conflicto entre sí. Las dos naturalezas del apóstol Pablo en conflicto entre sí. Y en la misma manera las naturalezas de todo creyente. Porque este conflicto que tenía Pablo ahí, nosotros tenemos también. Hay dos naturalezas en nosotros. Este conflicto continúa a través de todo este capítulo. El cuerpo, la mente y el espíritu del creyente llegan a ser un campo de batalla donde la naturaleza nueva, con su propia fuerza, trata de vencer al pecado. Dependemos del Señor. Dependemos del Señor.
¿Nos ha pasado esto alguna vez? De hacer algo malo y después, aborreciéndose por haberlo hecho, por fin clama a Dios y le dice: ay, Señor, ¿cómo te he fallado? ¿Nos ha pasado esto alguna vez que le hemos fallado al Señor? Que hemos hecho algo que sabemos que está mal y nos arrepentimos. Muchas veces, bendito sea el Señor. Pero qué bueno que tenemos un Dios justo, un Dios que nos perdona, un Dios que no es rencoroso, un Dios que es amor. Pero aquí todos hemos caído, todos hemos fallado, seguro que sí. De seguro que todo creyente ha tenido repetidas experiencias como esa. Simón Pedro las tuvo, y también el apóstol Pablo. Aquí Pablo se refiere a las dos naturalezas cuando hace uso de las palabras yo, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. El primer yo se refiere a la naturaleza vieja, que procura hacer valer sus derechos. Pablo está tan dominado por la naturaleza vieja que el pecado le impele cual esclavo a hacer lo que no sabe ni reconoce. Esta lucha la tenía Pablo, no se sienta mal si usted la tiene también, porque dependemos del Señor. Lo importante es saber y reconocer que somos débiles y decirle: Señor, perdóname si fallamos, Padre, perdóname, aquí estoy, límpiame con tu sangre, humíllese delante de la presencia del Creador del universo y Él perdonará. Y el 16, que lo leímos también: cuando la naturaleza vieja viola el mandamiento, en este caso se trata de la codicia, entonces la naturaleza nueva se pone de acuerdo con la ley de que tal violación es mala. Pablo no está luchando contra la ley porque la haya violado, está de acuerdo como creyente que la ley era buena. ¿Okay? Y le seguimos aquí en el versículo 17 y 18. Le damos esos dos, el 17 y el 10. Aquí está, marcadito aquí está. Dice: de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y el 18: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Tremendo esto, ¿sabe? Pablo se dio cuenta que todavía tenía la naturaleza vieja. Escuche bien esto. La naturaleza vieja mora en el creyente tanto como lo hace el Espíritu Santo. Repito, perdón. La naturaleza vieja mora en el creyente tanto como lo hace el Espíritu Santo, y esto es una realidad que tenemos que aceptar, que tenemos que entenderlo, y esto nos va a ayudar a ser cristianos maduros. Yo creo en el Señor, yo amo a Dios, le sirvo, pero a la misma vez tengo una naturaleza pecaminosa, débil, que necesita a Dios diariamente. Este es el motivo por el cual hay conflicto. El Espíritu Santo nunca puede comprometerse con el pecado, no puede avenirse con el pecado. La naturaleza vieja no puede hacer nada sin pecar. En cambio, la nueva naturaleza no puede pecar. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice: Primera de Juan, busquémoslo ahí, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Aquí está. Está bien escondido. Perdón. Versículo 9 dice, míralo aquí. Ahí está. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cuando usted y yo somos nacidos de Dios, hemos muerto al pecado. Y se supone que hagamos nuestro mayor esfuerzo para no pecar. Eso es todo lo que Dios pide. Nuestro mayor esfuerzo
Ahora, según este versículo que acabamos de leer, se puede decir que el pecado mora potencialmente en el creyente, sino en realidad. Pablo vio que el verdadero yo, o sea, la nueva naturaleza, no quería tener ninguna parte. No quería tener que ver nada con el pecado. Un cristiano puede cometer pecado, pero siempre lo aborrecerá. Repito, un cristiano puede cometer pecado. Pero siempre aborrecerá ese pecado. Siempre dirá: Señor, ¿por qué? Señor, ayúdame. Ayúdame en esta debilidad. Ayúdame con esta carga. Y el 18 que lo leímos, nos damos cuenta que en nosotros no hay ningún bien. Pablo aprendió mediante la experiencia triste que no había ningún bien en él. Muchos cristianos piensan que pueden hacer algo en la carne para agradar a Dios. El estar superocupados, escuche bien esto, el estar superocupados en la iglesia no significa que estamos haciendo la voluntad de Dios o que a Él le agrada. Cualquier cosa que hagamos en la carne, Dios la aborrece y no la acepta. Y vamos a buscar dos ejemplos de eso. En San Juan capítulo 3. En San Juan capítulo 3, buscaré eso. Ok, San Juan capítulo 3. Aquí está. Versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Aquí está. Míralo aquí. Aquí dice. Aquí arriba está. Ahí está. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y ahí mismo otra lectura, si no me equivoco, sí. En San Juan capítulo 3, ahí mismo, versículo 9. ¿Qué dice? Aquí está. Ahí mismo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Le pregunta Nicodemo a Jesús. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos una nueva naturaleza, y esa naturaleza nueva no comete pecado. Escuche bien. Cuando yo peco, amigo oyente, es la naturaleza vieja el que actúa. El apóstol Pablo, como fariseo orgulloso, solía jactarse que tenía muchas cosas en el cuales gloriarse, y cuando escribió su carta a Filipenses capítulo 3, versículo del 4 al 6, dijo, a buscarlo, Filipenses capítulo 3, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Ahora tengo curiosidad. Filipenses capítulo 3, busquémoslo aquí. Ok, Filipenses capítulo 3. Versículo del 4 al 6. Capítulo 3, versículo del 4 al 6. Aquí está. Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a leerlo juntos. Versículo del 4 al 6. ¿Qué dice? Ahí. Aunque yo tengo también en qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El 5. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Y el 6. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Aquí vemos Pablo que tenía de qué.
posición, conocimiento, ¿ok? Lo acabamos de leer aquí ahora mismo. Pero la luz blanca, ¿qué pasó con Pablo? Pero la luz blanca del cielo ha resplandecido en su alma y le hace ver que está perdido. Esto fue lo que pasó con Pablo. Él se miraba de esa forma, como acabamos de leer ahí en Filipenses, pero la luz blanca del Evangelio de Cristo lo hizo ver que tenía necesidad de Dios, que estaba perdido. Todo es pérdida, no hay ni una cosa buena. Este versículo es la respuesta del apóstol Pablo a quienes se expresan en exponer algunas cotas de bondad del hombre natural. Pablo descubrió que no hay ningún bien en la naturaleza vieja y tampoco poder alguno en la nueva naturaleza. La nueva naturaleza quiere servir a Dios, pero el hombre carnal es enemistad contra Dios y está sujeto a la ley. La nueva naturaleza no tiene ningún poder en sí misma y allí es donde muchos cristianos se equivocan, en que creemos que en esta nueva naturaleza en Cristo Jesús somos perfectos y que nunca vamos a caer o a fallar o a pecar. De ninguna manera. Muchos cristianos piensan que pueden vivir la vida cristiana mediante sus propias fuerzas y eso es incorrecto. Esto es con la fuerza de Dios, esto es con la chequina de Dios, esto es con el perdón de Dios, esto es con el favor de Dios diariamente. Muchos cristianos creen que la nueva naturaleza tiene algún poder. La nueva naturaleza no tiene ningún poder, no, porque uno sigue pecando, uno sigue sintiendo ganas de pecar, uno le da coraje, uno le da ira, uno le da rabia, uno tiene malos pensamientos, tiene debilidades, pasiones desordenadas, etcétera, etcétera. La nueva naturaleza no tiene ningún poder, lo que tiene poder es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, dejando que actúe, dejando que nos redarguya de pecado, pidiéndole perdón a Dios, buscando presencia. Eso es ahí que está el poder. Ahí que de verdad somos victoriosos en Cristo Jesús. Leamos el versículo 19 y el 20 y ya estamos terminando. Leamos ahí versículo 19 y el 20. Estamos aquí en Romanos, perdón que me perdí aquí. Vamos a Romanos capítulo 7. Vamos a leer el versículo 19 y el 20. Vamos a leerlo aquí. Dice, aquí está. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y el 20. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vamos a leer el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Y Pablo se da cuenta de que él queriendo hacer, habitaba en él. Esto es una descripción de un cristiano anormal o deficiente. Este versículo nos sirve para describir la vida más tarde del apóstol Pablo como misionero. Este pasaje es acerca de un hombre al que todavía lucha en su propia fuerza para producir una vida que agrade a Dios. Esto es, Pablo en este momento de su vida pues estaba, como todos nosotros, en un proceso de santificación, y en este momento en la vida de Pablo no estaba completamente listo. Él estaba como nosotros, aprendiendo, caminando, dependiendo de Dios. Su naturaleza nueva se retira. Su vida es una vida de derrota. Al parecer no hubo gozo en la vida del apóstol Pablo inmediatamente después de la experiencia en el camino a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, como lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 19. Allí se revela el contraste, el conflicto entre las dos naturalezas del creyente. Todo creyente tiene que inclinar la cabeza en vergüenza y disgusto a ver una descripción de sí mismo en el pasado. Algo tremendo. Y el 20, que lo acabamos de leer, el apóstol Pablo nos da la descripción gráfica de un villano que ha entrado por la fuerza en la casa de Pablo y lo tiene cautivo. Ese extraño es el pecado y él es quien manda. Pablo ve que su naturaleza nueva no se compromete, es decir, no hace arreglos con el pecado. Esta no es una excusa que Pablo ofrece aquí, porque su vieja naturaleza es la responsable y la que responde al pecado. O sea, Pablo se dio cuenta que aún con esta nueva naturaleza en Cristo Jesús,
La nueva criatura no quería hacer las cosas malas, pero la vieja sí. Y se da cuenta de lo débil, de la necesidad de Dios. Decía, Dios mío, pero estoy contigo, te conozco y todavía siento estas pasiones desordenadas. Todavía queriendo hacer el bien no lo hago y termino haciendo el mal. ¿Cuántos han pasado por eso y cuántos han tenido esa experiencia? A ver. Qué tremendo. Aquí se trata de un principio, una regla de vida que ha sido sacada de la experiencia de Pablo e incluye la ley mosaica. Siempre que querramos hacer algún bien para Dios, la vieja naturaleza también estará allí para hacer la maldad. Y eso siempre va a ser así hasta que Cristo venga. Queremos hacer algo bien, el Espíritu Santo está ahí y nos apoya, pero también está el enemigo de las almas. Y nuestra carne también dice que tú vas a hacer ¿qué? Que tú vas a servir a quién. Qué tremendo. Leamos el versículo 22 y el 23. Déjame ver. Sí, leamos el versículo 22 y el 23. Vamos a leerlo aquí. Aquí está. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y el 23 que está acá arriba dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Leímos el 22 y el 23. Aquí la ley de Dios se refiere a la ley mosaica. El hombre interior está aquí en contraste con el hombre exterior. Y como el viejo hombre está en contraste con el nuevo hombre. Pablo habla aquí de la lucha de un santo y no de la lucha de un pecador. O sea, esta es la lucha de Pablo, de un santo, de un hombre separado para Dios, la lucha que tenía. No lo mismo la lucha de un hombre separado para Dios, de un santo, de un creyente, a la vida de una persona que no cree en Dios ni busca a Dios. Muy diferente. Nosotros tenemos nuestras luchas, sabemos con quién guerreamos, sabemos cómo ser vencedores en Cristo Jesús. ¿Ok? Y si pecamos, es por excepción, no es por decisión, es por excepción, porque nadie es perfecto, pero bueno es Dios para perdonar nuestros pecados. El 23. La palabra miembros aquí se refiere, cuando Pablo dice, pero veo el pecado en mis miembros. Aquí la palabra miembro se refiere al área de la percepción sensual en su cuerpo. Hay 4 leyes que operan en la vida del creyente. Anota. Número 1, la ley de Dios, que es el código de Moisés. Número 2, la ley del pecado. Esa es la naturaleza pecaminosa inherente. Número 3, la ley de la mente. Ese es el sentido moral de hombre natural. Y número 4, la ley de los miembros. Es la manera en que los miembros funcionan y se pegan a nuestras vidas. Ahora no hay ninguna habilidad dentro del hombre para escapar a la cautividad de la ley del pecado. Los refuerzos entonces tienen que venir desde afuera. ¿Y qué refuerzo? El Espíritu Santo del Señor, la chequina de Dios. Ese es el refuerzo que necesitamos todos nosotros para poder continuar. Y leamos ahora el versículo 24 y el 25. ¿Okay? Entonces se han gozado. Leemos aquí. Versículo 24 y 25 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En este versículo 24 que acabamos de leer, esta es la experiencia de Pablo como creyente. Esta es la experiencia de Pablo como es un hombre salvado el que habla. Ha luchado y como Jacob en el Antiguo Testamento está lisiado. La palabra miserable lleva con ella la nota de quebrantamiento causado por un forcejeo. Pablo ya no puede luchar. No se trata de un ruego para una fórmula o receta
por la cual él mismo pueda levantarse de su apuro. Está buscando socorro desde afuera. Este cuerpo de muerte es una descripción de la costumbre romana de encadenar al asesinado al asesino. Tenían que llevar consigo el cuerpo podrido como una pena. ¡Qué descripción horrorosa de este cuerpo que vivimos! Pablo dice que era miserable, pero no dice que era culpable. Repito, Pablo dice aquí que era miserable, pero no dice que era culpable. Él no está buscando una remisión de pecados, sino como ser relevado. Eso es lo que está buscando Pablo, como ser relevado de la servidumbre a la naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Y aquí en el versículo 25, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El tratar de guardar la ley, viviendo según ella, conduce solo al pecado y a la muerte. No habrá ningún fruto en su vida. El versículo 25, que lo acabamos de leer, es la respuesta a la llamada de socorro del versículo 24. Dios ha provisto la liberación y esto señala el camino al capítulo 8 de esta epístola a los romanos, donde la liberación se presenta con todos sus detalles. La liberación viene mediante nuestro Señor Jesucristo. La salvación viene por medio de Él, escuche bien, y también la santificación. Cristo ha provisto todo lo que necesitamos. Todos tienen que venir por medio de Jesucristo. Hasta aquí llegamos en el capítulo 7 de la epístola hacia los romanos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte estos videos para ser de bendición. Métete allá a @DeDiosRegalo en YouTube y ahí vas a ver todos los videos. Compártelos, esparce el evangelio, porque Cristo viene y viene ya. Tu hermano y amigo Edwin Santiago, y nos vemos en el próximo capítulo, en el capítulo número 8 de la epístola hacia los romanos. Dios te bendiga.